de cirugía clínica, ¿cierto? Bien. Bueno, entonces fíjense ustedes que las enfermedades de la mucosa oral parecieran que son bastante frecuentes, principalmente en pacientes pediátricos. ¿Ya? Esas pequeñas vesiculitas o ampollitas, ¿no es cierto?, que se forman generalmente en los pacientes, que a veces incluso por un traumatismo, como una mordida, por algo picante, porque nos funciona, por accidente con una espina defectada, etcétera, nos lastimamos, pueden llegar a producir enfermedades de distinta calidad o de distinta características dentro de la mucosa oral. ¿Ya? Igual que cualquier órgano que nosotros podamos observar, también tenemos que hacer la respectiva exploración por examen físico. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros tenemos problemas de la cavidad oral, ¿a dónde recurrimos? Al dentista, es una de los lugares donde recurrimos, ¿es cierto? ¿A dónde más? Al médico general, ¿no es cierto? Porque siempre minimizamos. ¿Ya? Hay que decirlo así, minimizamos, pero en realidad si nosotros nos ponemos a pensar, la parte de lo que es enfermedad de la mucosa oral sí pertenece a gastroenterología. O sea, lo ideal sería que nos veamos gastro, porque muchas veces incluso cuando no podemos hacer la inspección a simple vista, ya vamos a necesitar de un endoscopio para poder llegar incluso hasta la fauces, para poder ver si existe o no algún tipo de lesión. ¿Ya? La exploración física de la boca obviamente va a estar dada también dentro de la historia clínica. Van a ver que todas las patologías que nosotros tenemos van a estar en base a la historia clínica. ¿Ya? Por eso es que eso lo vamos a trabajar súper bien. Todo lo que ustedes hagan conmigo va a ser en base a la historia clínica y ya se van a ir dando cuenta. Y no se olviden que todos sus parciales van a ser en base a casos clínicos. ¿Ya? Uno obviamente es un poco más complejo que otros, pero casos clínicos. Porque la idea es ir formándolo para que ustedes traten a un paciente en la vida real. No me interesa a mí preguntarle cuáles son las características de una, qué sé yo, de un herpes. ¿Ya? No. A mí me interesa que ustedes digan, el paciente tiene este signo, estos síntomas, esto voy a pedir, esto con esto lo voy a tratar. Eso para mí es más importante. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la historia clínica, por ejemplo, las diferentes lesiones que podemos encontrar, vamos a tener vesículas, ¿ya? Incluso cambios de coloración a nivel de la mucosa. ¿Ya? Estos cambios de coloración, así medio moreteaditos, estas placas, ¿ya? Que muchas veces incluso los pacientes los pueden, ¿cómo se llama? Equivocadamente confundir con, ¿cómo le dicen a veces? Como con sarro, que es suciedad, no siempre. ¿Ya? Acordémonos que hay enfermedades virales, como por ejemplo, micóticas, como la candidiasis, que puede producir esas placas. Y eso no va a mejorar con una simple limpieza que el paciente, porque muchas veces pasa que el paciente no es solamente sarro, es algo que no me limpié bien la boca y empieza a tratar de sacar a la fuerza las placas. Pero no se olviden que debajo de esas placas, como el mismo hongo produce esa secreción, se prende la mucosa. Y el momento que el paciente trate de sacarlas, ¿qué va a pasar? Va a exponer la mucosa, produciendo o exponiéndolo a que haya mayor cantidad de infecciones. En este caso ya no solo micóticas, sino también bacterianas. ¿Ya? Podemos encontrar también vesículas que bueno aquí no se notan, e incluso miren estas características blanquecinas, ¿ya? Debajo de la lengua, que también se pueden producir. Muy importante siempre preguntarle al paciente tiempo de evolución, desde cuándo iniciaron, ¿ya? ¿Cuántas iniciaron? Porque muchas veces el paciente primero ve una pequeña ampolla, ¿no es cierto?, que le puede aparecer, más tarde aparecen 2, al día siguiente aparecen 5, ¿ya? A los 2 días toda la cavidad oral está llena de vesículas o de ampollas. Entonces es importante preguntar desde cuándo inició el tiempo de evolución. No es lo mismo tratar una lesión de un día, ¿ya? O de pocas horas, que a veces puede pasar en pacientes que son un poco hipocondríacos y a la primera vesícula ya están yendo a hacer la consulta. Y hay otros obviamente ya que han dejado que pase mucho tiempo, a los 3 días, y bueno, prácticamente ni siquiera agua pueden tomar de tanto dolor y ardor que tienen en ese momento. Entonces a veces es un poco difícil de tratar, incluso a veces nos toca internar a estos pacientes porque no toleran nada oral debido a esa molestia para tragar comida, ya que incluso los líquidos. Las características de las lesiones, placas, vesículas, la característica de la mucosa, la localización, si es debajo de la lengua, si es por debajo de las encías superiores, encías inferiores, si es a nivel de ambas mejillas, también importante colocarlo dentro de la historia clínica. En algunos casos también sería importante porque muchas veces estos pacientes recurren a la misma enfermedad. O sea, no es que les haya aparecido por primera vez, muchas veces les aparece hasta 2 o 3 veces. Entonces es bueno preguntar, primera vez
que le apareció, no, ¿sabe qué? Hace 3 meses tenía lo mismo, ¿ya? Puede ser que sea un paciente que ya tenga esa enfermedad viral, como sucede con el herpes, por ejemplo. ¿Se dan cuenta, no es cierto? El herpes es un virus que lastimosamente ya no se cura, pero que lo tenemos ahí en remisión. En el momento que nuestras defensas bajan, ¿qué pasa? El herpes se pronuncia. Entonces, más o menos pasa lo mismo. Entonces, es importante preguntar las recurrencias, si hay antecedentes de eso. Otra cosa, preguntar dentro de la historia clínica antecedentes de patologías de base. Pacientes diabéticos, pacientes inmunodeprimidos que reciben, por ejemplo, corticoides, pacientes con alguna patología cancerígena, pacientes VIH, pacientes tuberculosos, son pacientes que tienden mucho a las enfermedades de la mucosa de la libre, bastante. ¿Ya? Entonces también eso es importante preguntarle, e incluso preguntar si hacen tratamiento para ese tipo de patologías de base, ¿ya? Porque por más medicación que yo le dé a este paciente, ¿ya? Puede ser que si él no está cumpliendo con su medicación de patología de base, el paciente va a seguir con las defensas bajas y va a volver a recurrir a la misma enfermedad. Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta. Podemos encontrar las diferentes infecciones y ya las vamos a ir viendo, como le digo, puede ser. Cuando ustedes hablan de infección, ¿a qué nos referimos? ¿Solo bacteriana? Cualquiera que sea, ¿cómo? ¿Ya? ¿Qué más? Bacteriano, micótico, viral, parasitario. Cualquiera de esos 4 son llamados infecciosos. ¿Por qué se los recalco? Muchas veces cometemos el error de que es infeccioso y que se nos viene a la cabeza como infeccioso bacteriano. Y no es siempre así, ¿ya? Tomen en cuenta que si nosotros en nuestra cabeza tenemos que el infeccioso solo es bacteriano, en teoría tendríamos que dar solamente antibióticos, ¿no es cierto? ¿Cómo tratamos a las bacterias? Con antibióticos. Pero si es infeccioso viral, ¿vamos a usar antibióticos? No, vamos a usar antiviral. Si es infeccioso parasitario, tratamiento antiparasitario, ¿no es cierto? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, porque muchas veces el paciente les pregunta, doctor, tengo infección. Sí, tiene una infección, mira, ¿ya qué antibiótico me va a dar? Entonces ustedes tienen que ser capaces de identificar, ¿ya? Infeccioso no es solo bacteriano. Las famosas úlceras bucales, ¿ya? Que son esas pequeñas excavaciones que son bastante dolorosas, que arden, ya no nos olvidemos que la saliva puede llegar a tener cierto grado de acidez también. Entonces cada vez que nosotros comemos algo o simplemente contraer saliva o producir saliva, puede producirnos ese ardor. E incluso como una cadena, ¿no es cierto? Entre más tratamos de no producir saliva para no lastimarnos, más producimos saliva. Y eso también produce ardor en ese tipo. Ahora, las úlceras también pueden ser de distintas características. Esas úlceras bucales, por ejemplo, que a ver si en alguna ocasión les toca ver, hay úlceras que son de bote, generalmente las de botes regulares, que pueden ser cavadas, pero con un fondo limpio, generalmente son benignas. Pero existen otras que pueden ser de características bastante agresivas o malignas, como por ejemplo aquellas que tienen bordes irregulares, que se pueden ver a veces. El fondo a veces se torna negro, es necrótico prácticamente, o acumula secreciones, o incluso también en algunos casos puede tener hasta un olor fétido. Son aquellos pacientes que tienen el aliento bastante fétido y las úlceras que están ahí produciéndole dolor. Lesiones blancas, como las famosas de la candidiasis, ya esas placas blanquecinas que se pueden presentar, y bueno, generalmente pueden presentarse en cualquier parte de la boca, ya, bucales. Los carcinomas espinocelulares, que son ya, bueno, obviamente cánceres malignos, que son bastante frecuentes, pero en pacientes como VIH y tuberculosos que se pueden ver, pero que obviamente ya empiezan a formar no solamente úlceras, sino también empiezan a formar como masas, de formas irregulares y obviamente de crecimiento irregular también, y que pueden alojarse en cualquier parte también de la cavidad oral. Y bueno, el síndrome de la boca ardiente, igual como lo dice su nombre, el paciente siente ya esa sensación de que la boca le abre y se torna incluso así, este color moreteado, ya como si estuviera enrojecido, así bien eritematoso, e incluso puede llegar a afectar el sílice. Bueno, fíjense ustedes que cuando nosotros hacemos la exploración de la boca, ¿ya? Obviamente, incluso ahora, y es importante también recalcar, cuando nosotros hacemos la exploración de la boca, lo que siempre se recomienda es hacer con barbijo y con protector facial, o por lo menos con, ¿cómo se llama? Gafas. Esa es la forma ideal. Obviamente, siempre también con guantes, porque si vamos a manipular y tenemos que meter a la cavidad bucal y tocar la mucosa, no lo podemos hacer directamente con la boca. O sea, no es lo mismo que hacer una impresión
inspección, qué sé yo, de cuello, de brazos, de abdomen, ¿no? Si queremos hacer exploración de la cavidad oral, tenemos que estar con también toda la protección de bioseguridad, cuidado, ¿no? Otra cosa también, a veces es importante, pueden utilizar el que consideramos mala lengua, ¿ya? Para bajar un poco la lengua e ir moviendo la lengua por los diferentes lados para poder hacer la inspección completa. La inspección se puede hacer extraoral y también se puede hacer intraoral, ¿ya? Porque muchas veces estas lesiones también pueden producir algún tipo de signo o síntoma fuera de la cavidad oral, no necesariamente adentro, ¿ya? Y puede pasar, ustedes se van a fijar que hay pacientes que pueden presentar algún tipo de asimetría facial por el edema, ¿ya? Generalmente cuando presentan algún tipo de lesión o úlcera, por ejemplo, puede producirse una hinchazón más de un lado que del otro, ¿ya? Y generalmente pasa así, la mayoría de las lesiones son unilaterales, no son bilaterales, es muy raro las que son bilaterales. Alteración de la sensibilidad cutánea, que es bastante raro, generalmente son más que todo lesiones que puedan ser, o patologías que puedan ser crónicas, donde el paciente incluso no tiene la sensibilidad o por el contrario, es muy sensible, que ustedes apenas y le tocan, ¿sabe qué, doctora? Apenas y me toco y me duele, y pasa, ¿ya? También pueden presentar. Entonces, lo ideal primero es la inspección, ¿no es cierto? Valorar si hay asimetría, si hay aumento del volumen, si no hay deformidad. Después de eso vamos a tener que hacer la palpación, palpar si externamente nos vamos a tener algún tipo de masa que se pueda estar pronunciando de adentro hacia afuera, obviamente, dolor y también sensibilidad, e incluso en algunos casos calor, porque hay abscesos que también se pueden presentar, entonces ustedes van a sentir la zona mucho más caliente que del otro lado. Adenopatías submandibulares o cervicales. No se olviden que una de las funciones de nuestros ganglios, ¿es cierto?, es que cuando hay algún proceso infeccioso, ya hemos dicho, o inflamatorio cercano, tienden a aumentar de tamaño. Entonces es importante que nosotros también, a medida que vayamos buscando cerca de toda la cavidad oral, también podamos buscar hacia atrás lo que son los ganglios submandibulares y los cervicales, que también se pueden llegar a inflamar, que pueden ser resultado de todo el proceso patológico intraoral. Intraoral, el aliento en primera instancia. Y ahora no significa que ustedes lo van a explicar, ¿no? Muchas veces hasta el paciente le dice, ¿no? ¿Sabe, doctora, tengo un aliento que ni yo lo soporto, o tengo un mal aliento, etcétera? Entonces, el mismo paciente muchas veces ya lo previene a uno antes de hacer la inspección intraoral. Importante buscar dentro de la mucosa de los labios, tanto el labio superior como el labio inferior, ¿ya? Como les digo, siempre con guantes, mirar, primera instancia lo que tienen que hacer ustedes, cuando el paciente abre la cavidad oral, primero buscar sin tocar nada para ver si hay alguna deformidad y ya posteriormente tienen que ir buscando parte por parte. Lo ideal es siempre organizarse en el momento de la inspección o en el momento del examen físico. Si vamos a hacer arriba, por ejemplo, de los labios superiores o del labio superior, levantar el labio superior y revisar debajo del labio superior y también por encima de la encía superior y de la misma forma en la parte inferior. La mucosa bucal también hacia alrededor, ¿es cierto? Buscar en las mejillas cuáles son las lesiones que puede tener el paciente. Muchas veces, y bueno, eso también es bastante bueno, el paciente ya directamente nos dice, ¿no es cierto? ¿Sabe que tengo la lesión aquí debajo de la mejilla derecha, que me está lastimando? Entonces uno puede ir directo ahí, pero una vez que ustedes revisan la lesión, siempre es bueno valorar el lado contralateral. ¿Ya? Porque a veces puede haber un inicio de la misma lesión. No se olviden que automáticamente nosotros siempre tratamos de cuidar, querramos o no querramos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, para no lastimarse el lado derecho, ¿no es cierto? El lado derecho, ¿qué empieza a hacer? A masticar con el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces puede llegar a producir una acción forzada del otro lado y producirse también lesiones al otro lado. Buscar siempre en las encías, ¿ya? Que no estén eritematosas, que no presenten ampollas, que no estén sangrando. A veces también puede pasar por la irritación al proceso inflamatorio que puedan estar sangrando. A nivel de la lengua, también es importante valorar la lengua. No se olviden que la lengua se puede poner saburral, se puede poner eritematosa, incluso en algunos casos puede estar agrietada. Eso también forma parte de las lesiones de la cavidad oral. Paladar duro y paladar blando también importante, muchas veces tenemos, especialmente en los niños, en los pediátricos, he visto esas lesiones ampollosas que se pueden presentar a nivel del paladar duro, que son bastante dolorosas también. Las piezas dentarias, muy importante, ¿ya? No, en aquellos pacientes que puedan tener, ¿cómo se llama?
piezas dentarias con caries, por ejemplo, pacientes que tienen prótesis dentarias, es importante decirles que se las retiren antes del examen de la cavidad oral. O sea, no podemos hacer la revisión con las prótesis, ya es importante retirarlas. Ya incluso me ha pasado alguna vez pacientes que utilizan, ¿cómo se llama? No son brackets. Lo que utilizan después de los brackets son las placas, ¿no es cierto? Y claro, o sea, al principio a muchos les lastima cuando empiezan a utilizar las placas y empiezan a producir incluso hasta ulceración. Entonces es importante sacar la placa y hacer la revisión de toda la cavidad. Buenas. ¿Ya terminar? No. Las lesiones que se puedan presentar dentro de la mucosa inferior superior del labio superior, buscar aquí las encías. Muchas veces las lesiones se tienden a presentarse en esta parte de acá también, justamente en la parte intermedia entre la mucosa del labio y las encías. Lo mismo en la parte inferior, tenemos que hacer volcar para poder mirar bien. Obviamente tenemos que estar en un lugar con mucha luz. No se olviden que la cavidad oral, por ser una cavidad pequeña, muchas veces la luz no va a entrar de la misma forma. E incluso si tienen una lámpara o un ayudante que les esté mostrando con una linterna, sería lo ideal, para poder ver mejor las lesiones y poder diferenciar. De la misma forma, fíjense, un lado de la mejilla, el otro lado de la mejilla, incluso la lengua. Ver la lengua en la parte dorsal, en la parte posterior y de forma lateral también. Miren aquí, por ejemplo, fíjense, ya muchas veces nosotros cuando no tenemos, bueno, en este caso en los endoscopios, podemos ver con más cercanía. No se olviden que los endoscopios tienen, ¿no es cierto?, un aumento, entonces podemos ver mucho mejor las lesiones. Ya no siempre lo tenemos a mano, obviamente, por eso les decía que es importante estar en un lugar con buena luz. Ahora, ¿cuál creen que es la importancia de las lesiones de la mucosa oral? ¿Por qué es importante que nosotros la identifiquemos rápido? Ya, pero eso es como a largo tiempo. Algo que puede ser rápido y que nosotros podamos evitar. Que se lo dije hace rato. Puede ser un signo de alarma de esta patología. Ya, bien, puede ser como dice su compañero, por ejemplo, un cáncer. O cuando tengan alguna enfermedad, no piensen en primero el cáncer. ¿Ya? Yo sé que a veces como que nos traumamos y lo primero que pensamos es tener cáncer. No, ¿ya? Es como que lo último que lo vamos a pensar, obviamente de acuerdo a cada paciente. Entonces, si es un paciente joven, muy rara vez las enfermedades o las patologías que tengan una patología maligna. Obviamente un paciente mayor de 50 años en general, ya dependiendo también de las estadísticas, puede tener más tendencia a una enfermedad maligna. Pero si nos vamos a algo agudo, ¿cuál es la importancia de identificar las patologías de la mucosa oral? Es contagioso. Ya una puede ser contagio con la pareja, por ejemplo, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Qué más? En realidad, o sea, sí y no, pero no es lo que estoy buscando. Que se lo dije hace rato. El paciente no come bien, el paciente no se alimenta bien, se deshidrata, se desnutre, pierde peso, ¿ya? Entonces, eso es lo principal, eso es lo que nosotros teníamos que ver, porque es como les digo, o sea, ustedes, el paciente aquí, lo que le dice el doctor, no tolera ni siquiera tomar agua. Las cosas muy frías, las cosas muy calientes, incluso las comidas o las bebidas tibias pueden llegar a producirle malestar. Entonces, automáticamente el paciente, ¿qué hace? Deja de comer. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Entonces, esa es una de las principales. Obviamente, mucho va a depender del tiempo de evolución. No es lo mismo una úlcera de ayer, porque me mordí accidentalmente, ¿no es cierto?, a una úlcera que tenga pues un mes. ¿Desde cuándo tiene esa úlcera? Pues hace un mes ya la tengo. O hace 2 meses y no sale. Ah, ahí es signo de alarma. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo una lesión de mucho tiempo de evolución, que a pesar de que el paciente, entre comillas, ha hecho tratamiento y no sana, puede sí ser una lesión maligna. Entonces, ¿qué voy a necesitar en ese paciente? Pedirle una biopsia. O sea, es una lesión que voy a tener que biopsiar necesariamente para ir buscando cuál puede ser la causa. Puede ser que estemos frente a un carcinoma epidermoide, por ejemplo.
Se dan cuenta, ¿no es cierto? Ahora, las lesiones benignas generalmente sanan en menos tiempo, ¿ya? Incluso, obviamente, dándole una buena dieta al paciente, una dieta blanda, que sea más o líquida o licuada, ¿ya? Al paciente le ayuda, obviamente, con la medicación también. La sintomatología, como les decía, principalmente los tipos de lesiones que vamos a ver en cavidad oral, las ampollas, las vesículas, las placas, las grietas que se pueden presentar, el cambio de coloración. Raras veces también podemos encontrar lesiones, abscesos, ¿ya? Que se puedan drenar, pero son menos raros, o son más raros en realidad, ¿ya? Otra cosa, los exámenes complementarios, ¿ya? En sí no hay un examen complementario específico para las lesiones de la cavidad oral, excepto, por ejemplo, las úlceras, que pueden ser úlceras crónicas, ¿no es cierto?, donde tenemos que sacar una biopsia. Entonces sería un estudio específico. Pero después, en general, lo que se puede solicitar son los estudios de protocolo, un hemograma al paciente, un ionograma, ¿no es cierto?, proteínas totales y albúmina para ver si el paciente no está desnutrido, un sodio y un potasio para ver si no se le ha bajado por el hecho que el paciente no se está alimentando y no está tomando líquidos. O sea, van a ser exactamente exámenes de rutina. No hay un examen específico que le va a decir, sí, esta es la lesión que tiene el paciente. A menos que, por ejemplo, en un absceso necesite pedir un cultivo de lo que hayan drenado si tenemos una lesión abscedada, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay algo específico. Ahora, si por ejemplo, si tenemos una lesión que es más profunda, que puede llegar incluso hasta paladar blando, más retro posterior a la lengua, ¿ya? Sí podemos solicitar una endoscopía. Porque muchas veces el paciente no tolera, incluso no sé si ustedes han hecho alguna vez la inspección de las amígdalas o de la faringe, ¿no es cierto? Cuando ponemos el bajalengua, o les han hecho ustedes mismos, ponemos el bajalengua debajo, sobre la base de la lengua y lo bajamos, ¿qué es lo que hace el paciente? ¿Cuál es el reflejo? ¿Es cierto? ¿El reflejo de vómito o el reflejo de tos? Entonces, no es fácil hacer el examen físico en esas condiciones. Entonces, muchas veces podemos recurrir a una endoscopía. Se puede recurrir también. Pero es muy rara vez, como que bastante raro. Y bueno, el tratamiento obviamente va a depender del tipo de lesión que tengamos, ¿cierto? Si es una lesión infecciosa, una infección, por ejemplo, de poco tiempo de evolución, hola, dice. Si es una causa de más o menos un día de evolución, muy rara vez es algo infeccioso. ¿Ya? La mayoría de las veces es inflamatorio. Entonces es importante en ese caso ya darle solamente los antiinflamatorios. El diclofenaco, por ejemplo, bastante bien, de 50 miligramos cada 8 horas, el diclofenaco de 75. Hoy por hoy los medicamentos antiinflamatorios y analgésicos vienen combinados. ¿Ya? Entonces los podemos utilizar así o los podemos utilizar solo para poder darle al paciente. Siempre es bueno, siempre es bueno en estos casos, por ejemplo, dar por lo menos una dosis o endovenosa o intramuscular por el efecto que pueden presentar en los pacientes, que sea mucho más rápido. Y ya después, obviamente, darle al paciente el tratamiento biológico. ¿Nadie más falta? Ya. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de las infecciones, ¿ya? Infecciones fúngicas, por ejemplo, ¿ya? La candidiasis, miren cómo se forman las placas, esto es lo que le decía, está aquí en el paladar blando, generalmente en todas las fauces, ¿ya? Estas son las características, y muchas veces, ¿qué es lo que piensa el paciente? Que es sarro, que son placas, que es suciedad, que no se la ponen en la boca, etc. Y no, cuando ustedes, si el paciente a la fuerza que salgan esas placas, por debajo de la placa puede producir un sangrado. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que decir al paciente, que no, o sea, eso es un honguito. A medida que vaya haciendo el tratamiento, ¿no es cierto?, con el fluconazol, que generalmente es el tratamiento, o incluso pues, se puede utilizar también nistatina, que incluso hay enjuagues de nistatina justamente para este tipo de infecciones, entonces el paciente puede mejorar y así evitar estar lastimándose. Incluso fíjense en la lengua, por eso es importante también evidenciar la lengua. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa también? Se confunden estas lesiones con deshidratación, ¿ya? Y no es así, o sea, no es que el paciente esté deshidratado, sino que es una lesión picótica que puede pasar. Miren, por ejemplo, en el caso de bacteriana, como por ejemplo la tuberculosis, pacientes tuberculosos, especialmente aquellos que están debutando, pueden presentar estas lesiones. Miren, que parecen como si fueran pequeños abscesos
en las encías, ¿ya? Pero obviamente no es que yo voy a ver esos abscesos en las encías o esas lesiones y voy a decir, ah, eso es tuberculosis. No, tiene que haber un antecedente, ¿no es cierto? Que el paciente esté con una tuberculosis pulmonar activa, que el paciente haya cruzado o esté en un proceso de tratamiento de tuberculosis diagnosticada, que el paciente haya tenido algún tipo de tuberculosis o que en la familia, porque no significa de que, ¿cómo se llama? Que si él enfermó de tuberculosis, su hermana no vaya a enfermar de tuberculosis también. Hay tipos de tuberculosis, ¿ya? Este es un tipo de tuberculosis oral, que puede pasar. Él enferma de tuberculosis pulmonar y a ella le da tuberculosis oral. No significa que a los dos le va a dar pulmonar, no siempre funciona así, porque no todos tenemos la misma calidad de defensa, tomen en cuenta eso. Por eso que en una familia no todos enferman de tuberculosis, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa también de que el tiempo de evolución, ¿ya? Muchas veces estos pacientes pueden tener un tiempo de evolución mucho más largo. Estoy con estas lesiones ya 20 días, ya un mes, etc. Entonces son lesiones que, por ejemplo, vamos a tener que tomar un cultivo o tomar ¿cómo se llama? Un poco de secreción para poder llegar a estudiar, ¿ya? E incluso en algunos casos yo también recomiendo, porque a veces pueden ser inicios de una tuberculosis pulmonar, pido vaciloscopía, ¿ya? Es necesario pedir vaciloscopía para ver si en el caso de que no haya ningún antecedente, por ejemplo, en la familia, es bueno pedir una vaciloscopía o pedir una tomografía de tórax para evidenciar de que si no es el mismo paciente que está teniendo la tuberculosis pulmonar. El herpes, el famoso herpes, es cierto que puede ser labial. Fíjense, en este caso el herpes no solo da en los labios, ya que vendría a ser también una primera mucosa oral, se puede dar por debajo del labio también, del labio superior o inferior, y eso también puede ser herpes. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, obviamente, en general, ya porque a veces me preguntan, ¿y cómo sé si es herpes 1 o herpes 2? ¿Cierto? No se olviden que generalmente el herpes 2, la transmisión es diferente y las lesiones no se producen siempre en la boca. Ya es muy raro que las lesiones se produzcan a nivel bucal. En cambio, el herpes 1 sí, casi el 100% de las lesiones por herpes simple, que sería como el herpes 1, es el que se produce en la cavidad bucal. La varicela, infrecuente, muy raro, no se olviden que todos estamos vacunados ya, por lo menos la mayoría, ¿no es cierto? Entonces es muy raro que vean lesiones de varicela, pero se pueden presentar, o sea, no es solamente las vesículas que pueden producirse en todo el cuerpo, sino que también se pueden producir a nivel de la cavidad oral. Las úlceras bucales, lo que les comentaba, fíjense aquí, las traumáticas, que son las que se pueden dar en caso de automordidas, en caso de comer o masticar algo muy duro o muy caliente, muy frío, en el caso por ejemplo de las espinas de pescado, que también se pueden producir las lesiones, que no son más que escoriaciones, fíjense que se pueden producir así, en este caso todo lo que les decía, por ejemplo, los fondos, que no son exactamente limpios, pero no son necróticos, y obviamente el tiempo de evolución, ¿cierto? O sea, que les vengan con lesiones así, y que el paciente les diga que tiene 1 máximo 2 días de evolución, lo más probable es que sean lesiones benignas, úlceras benignas. Pero si les vienen con lesiones así, el paciente le dice que ya va un mes y que no mejora, entonces ya tienen que sospechar de que va a necesitar ese paciente una biopsia o algún estudio mucho más profundo, más complejo. Las famosas aftas, fíjense la diferencia. Las aftas generalmente son más elevadas, son sobreelevadas, mientras que las úlceras son un poco más como excavadas. Obviamente que la diferencia pues no es grande, ¿no es cierto? Porque son lesiones pequeñas, necesitaríamos una lupa o un microscopio para poder ver. Pero sí se puede evidenciar que estas son generalmente más planas y excavadas, y estas como que son más voluminosas y sobreelevadas. Entonces se pueden llegar a diferenciar las aftas y las úlceras traumáticas. Ahora fíjense ustedes, existen ciertas enfermedades también, ¿ya? Gastrointestinales que se pueden acompañar también de lesiones ulcerosas a nivel de la cavidad bucal. La enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿ya? Que también la vamos a ver más adelante. Vamos a ver también la enfermedad de Crohn. Y fíjense que aquí, por ejemplo, a diferencia de la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn sí se caracteriza por la presencia de úlceras en todo el tubo digestivo. Pero son así, úlceras bastante irregulares, mucho más profundas. Fíjense, estas úlceras con estas características, estas van a ser mucho más, ¿cómo se llama?, excavadas. Y fíjense los bordes
son mucho más pronunciados e irregulares. Las de allá como que son un poco más redondeadas o más ovoideas, pero fíjense, estas son como que más irregulares y los bordes son generalmente lo que nos dan la diferencia. Obviamente, para poder diferenciar si es por una causa, una colitis, una enfermedad o una enfermedad celíaca, hay estudios que ya los vamos a ver más adelante que se van a poder diagnosticar, o sea que el paciente tiene esa enfermedad y por eso tiende a hacer ese tipo de lesiones también en la cavidad oral. ¿Ya? Doctor, ¿y esas amosas de repente, cuándo pasa? Es que todo depende del paciente. ¿Ya? Como les digo, o sea, en general este tipo de lesiones, por lo menos estas dos de acá, porque esta mucho va a depender de la enfermedad de base que tenga, aparecen cuando hay, en este caso si son traumáticas, si el paciente tiene algún tipo de traumatismo, ¿cierto? Muchas veces estas se pueden convertir a hernias, ¿ya? Pueden llegar a pasar. Entonces no hay, decimos recurrente, porque el paciente viene después de 3 meses tenía la misma lesión, el año pasado o hace 6 meses le produjo la misma lesión o hace 1 mes. O sea que son lesiones que le van a ir apareciendo constantemente. En este caso, por ejemplo, por lo menos en estas dos primeras, como parte del tratamiento es tratar de evitar alimentos que sean muy, ¿cómo se llama? Muy cítricos, picantes, condimentados, tratar de que la dieta sea blanda o de preferencia licuada, usar antiinflamatorios y a veces podemos utilizar también gotitas. En este caso van bastante bien, por ejemplo, la miel rosada, ya que viene en gotitas. Y lo bueno es que no, o sea, el mismo costo no es grande, el paciente lo puede aplicar. Utilizar antiinflamatorios, vibrar, como le digo, el diclofenaco o el ibuprofeno son bastante buenos. Y otra cosa también que es importante para evitar de que estas lesiones o estas úlceras lleguen a infectarse, ¿ya? Hablando de algo bacteriano, es utilizar enjuague de clorexidina. ¿Ya? Después de cada comida, el paciente debe enjuagarse con enjuague de clorexidina porque muchas veces incluso la misma pasta dental, ¿es cierto?, puede llegar a producirle ardor al paciente. Entonces es importante también decir eso. Y eso en ambas situaciones, tanto en las aptas como en las traumáticas. En cambio, esta, obviamente, dependiendo de qué tenga el paciente de base, va a necesitar hacer el tratamiento para que estas vayan también mejorando. Ahora miren las lesiones blancas que se pueden producir también, las queratosis, ¿ya? Los líquenes planos, las leucoplasias. Fíjense que estas son lesiones mucho más complejas, ¿ya? Son lesiones que no son muy frecuentes en pacientes inmunocompetentes. Son más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos, pacientes VIH, pacientes con neoplasia, que toman corticoides, pacientes ancianos, ¿ya? Que no son bien cuidados, por ejemplo. Todos estos tipos de lesiones, ¿ya? Fíjense aquí estas lesiones blancas, que no solamente, que parecieran que no fueran duras, pero son duras, ¿ya? Son lesiones blancas duras. El paciente incluso a veces la lengua es como si la tuvieran pegada de lo duro que está, ¿ya? Los líquenes planos también, que son así como una red que se llega a producir y el paciente lo siente como que duro también, ¿ya? Y lo mismo, miren, la leucoplasia vellosa es como si tuviera una, ¿cómo se llama? Como una placa de pelo blanco, algo así. Así se ve más o menos. Luego son lesiones ya incluso que se puede llegar a considerar premalignas, pero son crónicas y generalmente en pacientes. El líquen plano no me indico. Son como lesiones así como que son planas, sí, pero son como unas redes que se llegan a producir. Así como lo ven aquí, más o menos, son como unas redes duras, ¿ya? Que el paciente lo siente, incluso se va con su lengua y dice, doctora, lo siento duro. Similar a la queratosis que generalmente se produce aquí debajo de la lengua, mientras que el líquen plano se produce más que todo a los laterales de las mejillas. Y la leucoplasia vellosa también generalmente se produce más que todo los laterales de la lengua o en la parte del dorso, que son los lugares más frecuentes. Ya, pero como les digo, o sea, en este caso la característica principal es que son lesiones crónicas. O sea, no son lesiones que, doctora, ayer me apareció. No, son lesiones que tienen por lo menos 1 mes de evolución y el paciente tiene alguna otra característica especial. O sea, sí o sí va a tener una patología de base. Ya, o sea, un paciente inmunodeprimido. Eso es casi siempre seguro. Y los carcinomas, ya, que bueno, obviamente ya aquí son lesiones malignas, ya el carcinoma, ya estamos hablando de palabras mayores, ya prácticamente un cáncer propiamente dicho, ¿ya? Fíjense ustedes acá, por ejemplo, así, estas son las lesiones que se pueden presentar.
Fíjense, o sea, ya no es una lesión simple, ya no es una lesión solitaria, ya es una lesión bastante irregular, ¿ya? Como lo pueden ver aquí, miren, bastante irregular, granulomatosa, ¿ya? Sangrante, porque una de las características que tienen los tumores, no se olviden, es que sangran bastante porque tienen una red vascular propia, es cierto que es una característica de los tumores. Se pueden localizar en cualquier parte, en la lengua, ¿ya? Aquí miren por debajo también de la lengua, miren estas características, así incluso blanquecinas, que a veces pueden llegar a ulcerarse, pueden llegar a infectarse, hablando de forma bacteriana, ¿ya? Así, estas lesiones pueden incluso endurecer el mismo órgano, ¿ya? Obviamente el paciente le duela bastante, son lesiones de meses de evolución. ¿Sabe qué, doctora? Empezó primero con una vesícula, después empezó a formarse una ampolla, después cuando acordé ya empezó a tener así como una carnosidad, porque así le dice el paciente, como si fuera una carnosidad, porque en realidad es un granuloma, ¿ya? Entonces ya uno tiene que ir indagando y preguntando desde cuándo y cuál fue la última vez que empezó a tornarse mucho más irregular, doloroso o sangrante. Porque miren, generalmente, ¿qué es lo que pasa con este granuloma? La misma lengua puede llegar a, la misma dentadura puede llegar a lesionarlo y eso sangra constantemente, ¿ya? Es una de las características. Y bueno, otra patología igual que se da más que todo en niños vienen a ser los síndromes de boca ardiente, ¿ya? Que se puede poner así, como les decía, la lengua principalmente roja o incluso también las mejillas, la mucosa oral internamente roja. Pueden haber así como excoriaciones o como si la lengua estuviera, ¿cómo se llama? Partida, más o menos, ¿ya? Y bueno, sí, exactamente como dice ahí, o sea, el paciente siente que le arde, ¿ya? O sea, el dolor es de tipo que le quema, que le arde cualquier comida, incluso que la comida no sea ácida o no sea caliente, el paciente siente que le arde, ¿ya? Esas son las características, ¿ya? Puede llegar a producir incluso secor de las mucosas alrededor, porque como le arde, ¿no es cierto? El paciente con el deja de comer, deja de tomarse, de cuidar. En este caso, por ejemplo, también lo ideal es siempre mantenerlo con tratamiento conservador, antiinflamatorio. La clorexidina en enjuague siempre es importante en cualquiera de las patologías. Obviamente, en estas de acá, si las ven en algún momento, biopsia. Siempre es importante solicitar biopsia, ¿ya? Mínimamente, bueno, ya eso ustedes no lo hacen, pero siempre es bueno solicitarlo por lo menos 4 tomas de 4 lugares diferentes. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que hacer en una lesión que puede ser cancerosa, para que se pueda hacer, porque muchas veces si nosotros solo le decimos biopsia solamente sacamos uno, pero puede ser que justamente esa biopsia que tomó no sea suficiente. Entonces ustedes pueden pedir hasta 4 piezas, ¿ya? Porque son obviamente piezas pequeñitas y a veces es necesario estudiar un poco más. Entonces se pueden solicitar también, no se olviden, parte del tratamiento antiinflamatorio, los enjuagues en biopsia y ya posteriormente obviamente derivar al cirujano oncólogo, que ya sería al que le tocaría seguir el tratamiento. Y bueno, en este caso solamente los enjuagues, ¿ya? Mantener una dieta blanda, una buena hidratación. Los antiinflamatorios ayudan bastante. Y bueno, no, es una patología bastante benigna, entonces se puede tratar sin ningún tipo de problema, ¿ya? ¿Consecuencia de qué? En este caso puede ser porque a veces alguna quemadura por deshidratación también del mismo paciente, algunos alimentos que pueden producir también, alimentos muy picantes, alimentos muy ácidos, muy calientes, pueden también producirlo, pero no, o sea, no hay una causa en específico, ¿ya? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? ¿Es más o menos cuánto tiempo cada día? Mucho depende del paciente y del tratamiento que se haga, ¿ya? Hay algunos pacientes que toleran mucho más el tratamiento, porque incluso a veces, al menos en este caso, la misma clorexidina le produce ardor. Entonces a veces me ha tocado diluir la clorexidina, ¿ya? O sea, el mismo frasco de enjuague, 50 y 50 para que el paciente lo vaya tolerando. Y ya después de eso, ya cuando el paciente va tolerando un poquito más y va disminuyendo el ardor y la sensibilidad, porque en realidad es un aumento de sensibilidad de la lengua que se está produciendo y el paciente empieza a mejorar. Entonces uno depende de cada paciente, pero la mejoría tampoco dura más de una semana o 10 días. ¿Qué preguntas tienen?
¿Pero qué tipo de ampolla o de qué enfermedad sería lo que las ampollas que saben hablando? Es que generalmente son de tipo inflamatorios, o sea, no, o muy raro, el herpes, por ejemplo, en este caso, muy rara vez da lugar a que sean muy profundos. Puede pasar, que somos pacientes inmunodeprimidos, porque hay herpes faríngeo en este caso. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si hablamos de faringio, ya no estamos hablando de cavidad oral, estamos hablando de faringio, ya está mucho más profundo. La mayoría, dependiendo del tiempo de evolución, vamos a poder clasificar. Pero la mayoría son de tipo virales, se las toman como virales. Ustedes las pueden tratar con aciclovir los primeros días y ya después pues, también acompañarlas con antiinflamatorios. Ya, ¿cuál será en todo el largo del tracto digestivo la punta? Es que depende de la patología. ¿Ya? Depende de la patología. Ya vamos a llegar, por ejemplo, al estómago, una de las patologías que vamos a ver es la úlcera peptídea. Y, por ejemplo, los vómitos es parte del tratamiento, es parte de la sintomatología, pero no es el síntoma principal. El síntoma principal va a ser el dolor frente, el dolor pequeño. Y que sí puede llegar a presentar. Por ejemplo, si tuviéramos una enfermedad que tenga que ser la principal o vómito, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una que produce más vómito, aparte de la fibrosis. Porque había un caso que la paciente tenía vómito y presentaba vómitos